Las dos pandillas más grandes de todo Chicago son los BDs, Black Disciples, y los Gangster Disciples, también conocidos como JDs, responsables de cientos de muertos y innumerables tiroteos por la zona, habiendo una enorme lista de raperos de cada bando, como por ejemplo podría ser el famoso Chief Keef, que pertenecía a los BDs. De todos modos, hey, what's up, yo soy Jim de Trippy Sauce y hoy vas a descubrir la historia completa de estas dos bandas criminales que iniciaron en los años 60 y siguen activos durante estas fechas. Así que dicho esto, vamos para adentro. Primeramente, con esto nos tenemos que situar en los años 50 y 60. Una migración masiva de afroamericanos empezó a mudarse hacia Chicago, debido principalmente a las oportunidades laborales que la ciudad ofrecía. De hecho, los afroamericanos resultaron ser un grupo enorme de toda la migración que ocurrió en dicha ciudad. Las áreas en las que llegaron muchas familias eran Hyde Park y Englewood, al sur de Chicago, ya que estaban muy cerca de las empresas empaquetadoras de carne y las industrias siderúrgicas. Incluso para la gente que no lo sabe, Lil Durk se crió en Englewood, barrio por cierto el que visité, y te recomiendo muchísimo ese vídeo porque literalmente fuimos a Chicago a visitar numerosos sitios como el O-Block. De todas maneras, todos esos vídeos te los voy a recomendar también al final de este vídeo. Sin embargo, Chicago ha sido una ciudad con muchas comunidades bastante pequeñas y el cambio ha sido un factor bastante constante. Las cosas empezaron bien, pero después de algún tiempo las empresas comenzaron a decaer y a dejar a muchísimas personas sin empleo, y el Estado ciertamente hizo las cosas difíciles para la comunidad afroamericana, y esto hizo muchísimo más difícil la tarea de vivir. De todos modos, ¿a qué me refiero exactamente con esto? Los proyectos de autopistas y las viviendas públicas fueron un desestabilizador importante entre los años 50 y 60. ¿El por qué? Pues todo se hacía con la intención de mantener a las minorías en la ciudad, pero todos estos proyectos no implicaban mejorar las viviendas y el estilo de vida que ya tenían, sino expandirse hacia otros lugares, dejándolos básicamente abandonados, dando como lugar muchísimos barrios destrozados en donde principalmente predominaba la comunidad afroamericana. Y por si fuera poco, los préstamos bancarios fueron restringidos, los suburbios se convirtieron en una prioridad, así que los vecindarios en estas áreas de afroamericanos recién llegados comenzaron a caer en el abandono. Las casas empezaron a caer en pedazos y no había ningún proyecto como tal para recuperarlas. Con esto muchísimas familias comenzaron a marcharse, mientras otras comunidades como tal llegaban. Ahora sí, todo esto claramente llevó a que la ciudad estuviese mucho más dividida. Pero Jimmy, ¿qué significa todo esto y qué tiene que ver con las pandillas? Pues ahora en un rato lo entenderás mucho mejor, ya que todo esto fue el inicio de todo. Podríamos incluso decir con esto que empezaron a haber pérdidas de poblaciones, ya que al mismo tiempo empezaban a darle todas estas comunidades restantes en el sur de Chicago todos estos edificios enormes que hemos visto antes, como los rascacielos de Robert Taylor en Bronxville, para concentrar y retener a las personas restantes y abandonadas de estos lugares que de alguna manera quedaron en olvido. Que uno de los ejemplos que podemos poner es el famoso O-Block, en donde nuevamente hablamos de edificios muy grandes para comunidades súper pequeñas, que más tarde entre la pobreza y la criminalidad dio lugar a muchísimos crímenes que no llegaron a resolver porque habían tantas personas concentradas en un sitio tan pequeño. Ahora sí, vamos a continuar, que queda aún mucho por delante. También a las zonas afroamericanas se les empezó a implementar el redlining por parte de los arrendadores. ¿Pero qué quiere decir redlining? Pues esta básicamente era una manera de discriminación. Es la práctica de limitar servicios a vecindarios cuando estos son pobres o simplemente por su color de piel. Y esto fue exactamente lo que empezó a ocurrir en varias zonas de Chicago, que más tarde también darían lugar a muchísimas consecuencias: más familias pobres, desempleadas y más nivel de criminalidad. Pero hay que entender que este pequeño contexto es una bomba de tiempo que tarde o temprano explotará, y eso fue precisamente lo que sucedió. No fue una decisión que ocurrió de la nada, sino una que surgió de la consecuencia de los abusos y limitaciones que colocaba el Estado. Así que con esto un grupo de jóvenes creó una banda llamada los Disciples, la cual empezó a llamarse luego como The Devil's Disciples, y durante mucho tiempo empezaron a luchar contra otras bandas en el área de Englewood, como por ejemplo los Blackstone Rangers. Es también importante entender que todo esto ocurrió en un contexto en el que la pobreza y las limitaciones sociales debido al color de piel eran un factor muy importante. De hecho, en una nota aparte, el rapero Lil Durk, que pertenecía a una de estas bandas criminales, empezó precisamente ahí, porque sin padre, sin dinero, viendo a su madre queriendo darlo todo, pero sin poder hacerlo, él supo que debía de hacer algo. Con esto es vital entender que toda esta situación o contexto estuvo marcada por muchas limitaciones. De todos modos, a lo largo de este vídeo voy a estar mencionando a varios artistas más, y si preguntas a qué gang pertenece como tal Lil Durk, son los Black Disciples. De todas formas, alrededor de los años 60, uno de los miembros de los Disciples, que se hacía llamar David Barksdale, también con mote The King o por su traducción El Rey, eventualmente empezó a mostrar cierto dominio y liderazgo que ningún otro mostraba. Se dice también que el rapero King Von obtuvo su King debido a David Barksdale, pero ya hablaremos sobre King
King Von en unos minutos. Fue entonces cuando David quería ampliar el territorio de los Disciples, así que buscó a otras bandas criminales y les propuso unirse y ser parte del mismo equipo. Esa era su meta como tal, ampliar su territorio y que todos sean parte de los Disciples. Pero tarde o temprano los problemas llegarían. Y sí, los problemas llegaron muy pronto y estos eran los Supreme Gangsters, o por su traducción, los Gangsters Supremos. Gangsters son un grupo que eventualmente se llamarían los Gangsters Disciples. Y aquí justo entra en juego un personaje muy importante llamado Larry Hoover, del cual hablaremos también en unos instantes. Hoover junto a varios hombres durante una noche decidieron crear el grupo de Supreme Gangsters, ya que se dieron cuenta de que en las calles había mucha gente que era parte de los Disciples, tomando el control de todo, y ellos decidieron hacer exactamente lo mismo. Por lo que aquí surge la pregunta de que si Larry Hoover estaba detrás de David Barksdale. Pues no, de hecho los Supreme Gangsters empezaron a molestar a los Blackstone Rangers, pero las cosas con David estaban en verdad bastante guay, ya que los Supreme Gangsters solo querían más dinero y más territorio. Sin embargo, esto no se quedaría así, ya que el conglomerado de bandas que David tenía bajo su liderazgo empezó a llamarse The Black Disciple Nation y estaba obteniendo más poder y más territorios con el pasar del tiempo, saliendo cada vez más un montón de bandas con más territorio y más poder que tarde o temprano les iban a generar presión a otras bandas. Uno de ellos eran los Black Keystone, que estaban aplicando presión a los Gangsters y aún se enfrentaban también al grupo de los Black Disciple Nation. Pero Jimmy, ¿qué hicieron los Supreme Gangsters? Pues muy sencillo, buscar más territorios, más grupos, obtener más apoyo, pero sin querer ser parte aún de los Black Disciple Nation. Llegados a este punto, los grupos más grandes en Chicago serían los Black Disciple Nation y los Supreme Gangsters, ya que estaban ganando mucha popularidad y podría decirse que eran las pandillas más grandes e importantes. Con esto también el fundador de los Supreme Gangs, llamado Larry Hoover, había atravesado muchos intentos de asesinato y eventualmente se iba a crear una alianza entre Larry, David y el fundador de los Black Keystones, llamado Jeff Ford. Pero esta alianza resultó ser solamente entre el fundador de los Black Keystones y Larry, aunque esto en verdad no duraría mucho. Eventualmente ocurriría un enfrentamiento entre los miembros de los Black Keystones y los Supreme Gangsters, y así empezaría la alianza entre los grupos más grandes en el sur de Chicago, los Supreme Gangsters y el Black Disciple Nation, para llegar a ser solo uno, con un nombre distinto, The Black Gangster Disciple Nation. Pero a pesar de que es un nombre que contiene bastante poder, esto no duraría mucho, ya que una separación entre Larry Hoover y David Barksdale y la caída de ambos estaba a la vuelta de la esquina, por lo que vamos a indagar mucho más en toda esta salsa. En este punto, la enorme organización, ahora liderada por Larry Hoover y David Barksdale, o mejor conocido como King David, seguía batallando con otras bandas de Chicago, es decir, era una pandilla criminal muy grande que tendría batallas con muchas otras, motivo por el que más tarde iban a tener lugar bastantes tragedias. Pero Jimmy, ¿qué tipo de tragedia? Muy sencillo, una noche en un bar, David Barksdale literalmente fue baleado. Afortunadamente, Larry Hoover se apresuró a llevarlo al hospital para que se recupere. Sin embargo, este sería el inicio del fin para King David. Ahora, mientras esto sucedía por una parte, por otra parte los Keystones, un grupo aliado dentro de los Black Gangster Disciple Nation, tuvieron un problema bastante grave. Su líder Jeff Ford fue enviado a prisión durante 4 años, lugar en donde su vida cambió drásticamente. Y por si fuera poco, dentro de todo el torbellino de sucesos, la organización estaba siendo un blanco de las fuerzas policiales, y más temprano que tarde otra persona importante de la organización entraría en prisión. Sí, el mismísimo Larry Hoover. ¿El por qué? Resulta que Larry ordenó que asesinaran a William Young, una persona dentro de la organización que por lo visto había robado drogas y dinero. De todas formas, tenemos que entender un poco más de contexto quién era William, ya que se encargaba de distribuir y vender mercancía. Fue entonces que por lo visto, por llevarse algo más, se llevó este castigo. Sí, literalmente uno que acabó con su vida. Se podría pensar con esto que Larry Hoover se podría salir con esta, pero la persecución fue interminable y los aliados de Larry acabaron chivándose. Y si te preguntas cuántos años le dieron a Larry, fueron un total de 6 cadenas perpetuas, pero claro, no solo por un asesinato, sino por muchísimas cosas más en las que estaba envuelto. Con esto también tenemos que resaltar un punto muy importante, ya que podríamos considerar que los líderes de las mayores bandas criminales de Chicago ahora quedaron separados y la caída de todo lo que habían construido estaba de camino. La prisión, por otra parte, no fue muy limitante. Larry Hoover seguía siendo el líder desde la cárcel, pero David Barksdale se encargaba de todo lo que tuviera que ver con las calles. Pero de todas maneras, como había mencionado anteriormente, el final de David Barksdale estaba muy cerca. ¿Recordáis que antes he mencionado el tema de que le habían baleado? Pues él mismo terminó dañando seriamente sus riñones y falleció en septiembre de 1974. Sin embargo, las cosas no se quedan aquí, porque entró en juego un hombre llamado Jerome Shorty Freeman, o como se conocía dentro del grupo, King Shorty, haciendo un estilo de papel que tenía Larry detrás
detrás de rejas. Justo así lo hizo, sin embargo, nada de esto fue suficiente y jamás lo sería, especialmente porque durante esa época el poder que había tenido David Barksdale era enorme, así que tener a cualquier otro líder, sobre todo en una pandilla tan grande como esa, con tantas alianzas, después de todo, no iba a ser lo ideal y tarde o temprano muchos miembros no lo iban a respetar. Y sí, precisamente eso fue lo que ocurrió. Después de la muerte de David, muchos miembros perdieron la lealtad y el respeto hacia Larry Hoover, y además de eso, el nivel de esto incrementó, teniendo en cuenta que Larry no podía hacer mucho más allá de realizar ciertas llamadas o mover ciertas cosas desde la cárcel. De esta manera, el antiguo Supreme Gangster liderado por Larry Hoover en su momento empezó a separarse de todo lo que formaban los Black Gangster Disciple Nation. Pero había otra razón oculta detrás de toda esta separación. Muchos miembros de los grupos aún sentían mucho rencor y resentimiento de aquella época durante los años 60, cuando ambas bandas se enfrentaban. Larry Hoover desde la cárcel intentó unir a todos una vez más, pero este intento falló, ya que otro individuo de los originales Black Disciples llamado Don Dirk Eckling junto con Shorty Freeman contribuyeron a que los grupos se separasen. Pero Jimmy, ¿cuál fue el resultado entonces de esto? Pues ahora tenemos a los Gangster Disciples y los Black Disciples enfrentándose en una batalla constante una vez más. Ahora bien, a partir de este momento cada grupo empezó a tener imágenes y logos específicos y con varios elementos y significados que caracterizarían a cada grupo en cuestión. En pocas palabras, cada grupo empezó a tener identidades diferentes y al mismo tiempo cada uno empezó a tomar distintos rumbos. Para ser más específicos, los Black Disciples tenían afinidad con el número 3, el cual puede ser una referencia a unas rejas a la entrada de un nuevo mundo. Al mismo tiempo, los Gangster Disciples tendrían una señal similar, pero hecha con los dedos apuntando hacia abajo, dando a entender que son los Black Disciples Killers, es decir, los asesinos de los Black Disciples. Otro elemento de los Gangster Disciples sería el 360, el cual es una metáfora para expresar que tienen un conocimiento completo y al mismo tiempo también tienen una horquilla en su logo. Pero dejando a un lado todas las diferencias en cuanto a logos y los elementos de los mismos, es importante resaltar que cada grupo estuvo estructurado de maneras distintas. Por ejemplo, los Gangster Disciples parecían más bien una corporación que otra cosa. Habían directores y empleados, por llamarlo de alguna manera. En pocas palabras, parecían una empresa. Pero por otra parte, los Black Disciples dirigían todo como una religión. Más allá que directores, habían líderes. También durante esa época Larry Hoover seguía en prisión y el poder que tenía en las calles lo estaba perdiendo. También en un intento desesperado empezó a crear grupos basándose en su conocimiento sobre los Gangster Disciples y los Black Disciples. Ahora bien, los grupos que creó, los cuales tenían miembros latinos, se denominaban Folk Nation, pero el curso natural de las cosas dentro de este contexto llegarían tarde o temprano a la vida de Larry Hoover una vez más. ¿El por qué? Pues muy simple, más temprano que tarde los rivales como los Vice Lords y los Latin Kings se unirían para formar una alianza llamada People Nation, los cuales se convertían en los enemigos de la alianza Folk Nation. Aún así, todo esto ocurrió a finales de los años 70, ya que en los años 80 las cosas se pusieron incluso peor, pues de primeras había muchos intentos de formar varias alianzas más. Pero todo esto no fue solo imposible, sino inútil, ya que las batallas entre los Black Disciples y los Gangster Disciples subieron de nivel, ya que aquí no hubo ningún tipo de piedad, era como un todo o nada. Pues Shorty Freeman de los Black Disciples y Mickey Bull Johnson, otro miembro de la banda, apenas salieron de prisión en 1981, fueron a las calles a darle una última noticia a las personas. Es decir, esto era como un "estáis con nosotros, os vais a trabajar bajo el mando de Larry Hoover". Con esta noticia llena de ira de miembros comprometidos, los Black Disciples fueron un grupo mucho más unido, y la violencia de las batallas entre los Gangster Disciples y los Black Disciples aumentó de una manera muy intensa. Los noticieros, por ponerle un nombre, reportaban todo día y noche sus actividades, los asesinatos y al mismo tiempo cómo las pandillas protegían y mandaban en sus territorios. De hecho, muchos de los edificios como los Cabrini Green eran territorios de pandillas. Que por cierto, para los que no lo sabéis, justo aquí se crió el rapero Polo G. Y por si no fuese suficiente, al inicio de los años de 1990, un Black Disciples terminó asesinando a 3 Gangster Disciples, esto dando como consecuencia el hecho de que algunos pandilleros ni siquiera podían caminar solo por las calles. Así que mientras todo esto ocurría, el liderazgo de los Gangster Disciples, es decir, Larry Hoover, se estaba cayendo en pedazos. Larry intentó limpiar su imagen dando a entender que los Gangster Disciples no eran una banda criminal, sino que se dedicaban y se preocupaban por la comunidad. Pero otra noticia terrible vendría para Larry, ya que recibió más cargos, ya que desde la cárcel él siguió liderando la pandilla que hoy conocemos como los Gangster Disciples. Pero Jimmy, ¿cómo lo hicieron? Pues un visitante Larry tenía una grabadora y eso fue más que suficiente para acusarlo con más cargos, y de esta manera fue enviado a una prisión federal de máxima seguridad en Colorado. Esto dificultó enormemente su comunicación con los Gangster Disciples, ya que Larry estuvo completamente aislado y se le fue imposible
imposible seguir liderando esta banda. Al inicio pasó con David Pastor al momento de morir, ahora con Larry al ser enviado a una prisión de máxima seguridad. Uno de los informantes de los Black Disciples también había sido detenido. Así es como después de tantos años en guerra, estas organizaciones tan grandes como lo eran los Black Disciples y los Gangster Disciples comenzaron a entrar en declive. Y así es como nos pasamos directamente a la caída de ambas organizaciones como tal. A inicios de los años 90, a pesar de que los líderes más grandes de ambas organizaciones estaban bastante lejos, sin poder alguno, las bandas seguían en guerra y por si fuera poco, los Gangster Disciples tenían el poder de la economía en Chicago. Pero ¿de qué manera? Como tal, pues tenían nada más y nada menos que una operación de crack y cocaína súper grande, así también como el dominio de edificios que eran considerados sus territorios, como los Robert Taylor, los edificios Cabrini Green y los Deadway Gardens. Es también importante resaltar que esta operación les traía al año más de 100 millones de dólares. De por sí podemos considerar que durante esas fechas es bastante dinero. Esto también atraería a bastantes jóvenes que estaban buscando hacer dinero rápido y fácil. Para los Gangster Disciples, estos jóvenes los veían como candidatos, como posibles nuevos miembros para el grupo. Debido a que Larry Hoover estaba encarcelado, esto resultó ser una nueva oportunidad para reformarse e intentar resurgir, pero podríamos decir que esto saldría bastante mal, ya que por otra parte los Black Disciples lideraban desde un lugar que ellos denominaban The Castle, que por su traducción sería el castillo, y también se rumoreaba que durante esas fechas hacían unos $300,000 al día con un enorme imperio de héroes y crack, y que además tenían un nuevo líder llamado Marvel Thompson. Y de la misma manera que los Gangster Disciples, los Black Disciples también intentaban reclutar jóvenes adolescentes que estaban encantados con poder hacer dinero tan rápido, pero como ya he mencionado antes, esto eventualmente salió bastante mal. Pero Jimmy, ¿de qué manera? Pues uno de los muchos ejemplos era uno de los niños que habían reclutado llamado Robert Sandifer, que murió a los 11 años por estar envuelto en este mundo de pandillas. Desde los 8, un chico llamado Yomi había estado dedicándose a robar en casa, y esto le permitió ser un miembro de los Black Disciples, pero pronto cometería un error que sería el fin para él, después de que los Black Disciples le dieran un arma y le mandaran a asesinar a dos Gangster Disciples. En este tiroteo, además de morir esos dos chicos, también murió una inocente adolescente que tan solo tenía 14 años de edad. A estas alturas sabemos cómo las bandas operan, sabemos lo que se tiene que hacer. De todas formas, por esa misma razón, los Black Disciples empezaron a tener miedo de que Yomi se chivara de ellos, así que contrataron a los hermanos Derrick y Craig Hardaway para que asesinaran a Robert Sandifer, nuevamente conocido como Yomi, que tenía tan solo 11 años de edad cuando perdió su vida por todo lo que te acabo de contar. Sí, una historia bastante triste. Más tarde, los dos chicos que enviaron a Yomi a cometer estos crímenes fueron detenidos y le dieron entre 50 y 60 años de cárcel cada uno. A pesar de que se creyó que esto acabaría con el problema, en realidad fue todo lo contrario, porque lo único que hizo fue atraer más atención hacia los Gangster Disciples y los Black Disciples, ya que esto ya estaba ocurriendo a finales de los años 90 y muchos de estos nuevos líderes estaban más bien contribuyendo y declarándose culpables de los delitos que habían cometido, como por ejemplo el de Robert Allen Jr., chico que admitió vender alrededor de 220 libras de crack y cooperó con los federales para destapar y poder poner en prisión a otros miembros de los Black Disciples. De esta manera, después de tener a Larry Hoover también encerrado en una prisión de máxima seguridad, el liderazgo y poder de ambas pandillas estaba en declive y poco a poco pedían el poder que habían tenido durante varios años. Por otra parte, las personas llamadas Roy Mosley y William Edwards, miembros de los Gangster Disciples, fueron enjuiciados también por ser parte de una enorme operación de droga, en las que Roy se declaró culpable por distribuir 330 libras de cocaína, aunque se presumía que todo el caso se conectaba con una cantidad de droga muchísimo más grande, ya que durante esas fechas, en exactamente 2011, Hoover había perdido otro caso en la corte, y al mismo tiempo 34 miembros de los Gangster Disciples estaban siendo apresados y se enfrentaban a la ley por ser parte, repito, de una enorme operación de droga. También el nuevo líder de los Black Disciples, llamado Marvel Thompson, y unos 40 miembros más estaban siendo acusados por posesión de droga y lavado de dinero. Con esto también tenemos que hacer una pequeña pausa aquí y entender que los Black Disciples también poseían muchísimos negocios, no solamente las drogas. Tenían también varias empresas. Varios miembros poseían un club nocturno en Atlanta, una empresa de construcción, y el mismo líder, Marvel Thompson, incluso creó un estudio de grabación llamado MOP Mob en la localidad de Englewood. Ahí se grabó un clásico llamado Cha-Cha Slide, el cual sonaba en muchos lugares en su momento, pero nadie se imaginaría que tendría un trasfondo como el que conocemos ahora. Pero a partir de aquí, alrededor de 2005, los federales empezaron proyectos para destruir a las bandas por completo, y estos proyectos se basaban en limpiar las zonas
zonas en donde estos grupos estaban siendo ubicados, como las casas de Robert Taylor y los edificios de Cabrini Green. Aún así, esto no fue el final de todo, porque si bien es cierto que las alianzas empezaron a desaparecer, bandas criminales mucho más pequeñas empezaron a emerger y empezaron a tomar más territorios después de que los bloques de los antiguos grupos hubiesen sido destruidos. Esto había iniciado alrededor de los 2000, fecha en la que nuevas generaciones de bandas de Chicago empezaron a surgir y estaban ciertamente un tanto alejados de las ideas y de cómo solían operar las viejas generaciones. Sin embargo, aquí hubo un gran giro, porque así como en su momento el líder de los Black Disciples, Malvo Thompson, decidió crear un estudio de grabación llamado MOP, cuando surgieron las nuevas generaciones de pandillas, de ahí salieron muchísimos raperos, y no solo usaban la música para generar más dinero, sino para aumentar la llama de las peleas que tenían con otras bandas. Y con esto entramos en una nueva época y en una nueva manera de operar. De por sí, los raperos de estas pandillas usaban sus versos para encender la llama, para atacar a las otras pandillas de otros territorios. Prácticamente muchos de estos nuevos grupos eran generaciones nuevas de los Gangsta Disciples y los Black Disciples, y los nuevos territorios e edificios que se hicieron de por sí fueron obrados de maneras diferentes para representar a los Black Disciples, como esa zona llamada Parkway Gardens, que eventualmente empezó a llamarse O-Block. De hecho, el legendario King Von sacó un tema llamado Welcome to O-Block. Asimismo, también en los años posteriores, O-Block pasó a ser uno de los lugares más peligrosos de Chicago, teniendo una cantidad de tiroteos mucho más grande que cualquier otro lugar de Chicago. De la misma manera, la calle Street Lawrence, así como ocurrió con O-Block, pasó a llamarse Chocaveo, en honor a uno de los miembros de los Gangsta Disciples que fue asesinado. Por otra parte, durante el 2010, los raperos de Chicago continuaron surgiendo, al mismo tiempo que todos los enfrentamientos que ocurrían alrededor. Un buen ejemplo de ello es Lil Durk, el cual empezó desde abajo siendo parte de los Black Disciples a convertirse a uno de los raperos más grandes. Aún así, ahora se enfrenta a varios años de prisión por mandar a varios amigos suyos a cargarse a sus enemigos. Claramente todo esto trajo muchísima más atención a Chicago, especialmente por todos esos fans que estaban interesados en estas batallas que estaban teniendo lugar. Aún así, como te puedes imaginar, algunos raperos han tenido suerte y otros no, ya que muchos de ellos acabaron perdiendo la vida. Especialmente alrededor de 2012, muchos raperos que eran parte de las nuevas generaciones de pandillas criminales en Chicago fueron asesinados. Uno de ellos fue Lil Jojo, cuyo nombre real era Joseph Coleman, chico que un día por lo visto estaba en la parte trasera de una bicicleta cuando fue interceptado por una camioneta, exactamente una Ford Taurus, y después de 7 disparos y el intentar escapar, terminó siendo declarado muerto en un hospital cercano a esa zona, exactamente en la zona de Inglewood, en el sur de Chicago. De por sí, cuando esto ocurrió, dejó en shock a muchísimas personas, ya que cuando se reportó el asesinato de Jojo por NBC, Chief Keef, otro rapero de Chicago, tuiteó lo siguiente: es triste porque ese Jojo quería ser como nosotros, #LBYO. Después de la muerte de Jojo salió un tema de él llamado 300K, el cual era una tiradera hacia Lil Reese y Chief Keef. Pero Jimmy, ¿por qué fue una tiradera? Pues por el simple hecho de que Chief Keef era parte de un grupo el cual eran considerados rivales de los Brick Squads. Y ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque según las investigaciones se dice que Jojo era parte de los Brick Squads y esta pandilla era una alianza más, un capítulo nuevo, una generación de los Gangsta Disciples. Por otra parte, Jojo antes de su muerte también le había lanzado algunos versos al rapero Lil Durk, pero esto tampoco salió tanto de control. Aún así, dejando todo esto de lado, nunca se supo quiénes fueron los responsables detrás de la muerte de Jojo. De todos modos, también quería meter por aquí al rapero Lil Jon, perteneciente a uno de los capítulos de los Gangsta Disciples, pero como recientemente ya he hecho un vídeo sobre él, os recomiendo ver todo ese vídeo después de este. Ahora, con todo esto, continuamos con L.A. Capone, el que era un amigo muy conocido de Lil Durk. De por sí podríamos decir que era una estrella que estaba a punto de despegar. Estuvo grabando varios temas y cuando solo contaba con 17 años fue asesinado durante una tarde al salir de un estudio de grabación. Después de que fuese baleado en la espalda y en el muslo, lo llevaron corriendo al hospital más cercano. Aún así, no consiguió sobrevivir y es considerada una leyenda salida de Chicago. De todas formas, más tarde 3 individuos fueron acusados por este asesinato, siendo estos Michael Mays y Hardy Johnson, los cuales eran parte de la pandilla llamada 051 Young Money. Además, Mako Buchanan también fue acusado, y sí, como tal, encontraron a los culpables, pero al final del día, L.A. Capone perdió la vida y nunca tuvo la oportunidad de lanzar un álbum. Sin embargo, después de que murió, sus allegados decidieron sacar una mixtape con todos los temas que había grabado y que él nunca pudo sacar en vida. En esos temas, L.A. Capone hablaba sobre cómo era la vida siendo un miembro de los Black Disciples. Continuando con más miembros de las bandas criminales de Chicago, en el año de 2014, el rapero Lil Mark, el cual pertenecía al recién grupo llamado 051 Young Money, grupo totalmente diferente al sello discográfico de Lil Wayne, falleció después de ser baleado cerca de una estación de autobuses. Para los que no lo sabéis, Lil Mark y su grupo eran rivales del grupo OTF, grupo por cierto al cual pertenecía Lil Durk y Lil Reese. Es importante resaltar
resaltar que el asesinato ocurrió después de que Lil Mark sacara un tema llamado No Competition, en donde había clips editados de Lil Reese, los cuales fueron extraídos de una canción hecha por Lil Reese y Lil Durk llamada OTF. A día de hoy no se sabe si el lanzamiento del vídeo de Lil Mark y los vídeos editados e insertados del tema OTF fueron el motivo de su muerte. Aún así lo dejo por aquí comentado. Por otra mano, el rapero de Chicago llamado Blood Money, con nombre real Mario Hess, también fue relacionado con los Black Disciples y Chief Keef. De hecho era su primo, pero este fue baleado en el barrio en el que se crió, exactamente Inglewood, pero no se sabe si fue por venganza, por saldar cuentas o algo por el estilo, a pesar de que estaba teniendo una buena carrera musical, con un buen contrato y discos que estaban teniendo bastante éxito. Ahora sí, todo esto continúa, ya que el rapero Lil Durk había perdido muchos amigos a lo largo de su vida, y después de que ya lo hubiéramos mencionado antes, aquí seguimos con uno más, OTF Nunu, su primo. Este fue baleado en Chatham durante la tarde de un sábado, ya que Nunu iba en su vehículo cuando alguien se acercó y le disparó. Segundos después, Nunu estrelló su vehículo contra la ventana de una tienda en las cercanías y unos minutos después Nunu fue declarado muerto. Para tener un poco más de contexto, OTF Nunu estaba a punto de sacar una mixtape, y cuando todo esto ocurrió, Lil Durk no se pronunció en las redes, solo colocó un tweet en el que se podía ver un vídeo de una canción de él junto con OTF Nunu. Y por si fuera poco, un productor que había hecho beats tanto para Lil Durk como para otros raperos de Chicago, ese mismo día estaba de camino para ver a OTF Nunu en el estudio. Sin embargo, al final esto no pudo ocurrir después de aquella lamentable noticia. Por otra parte, continuando con todo esto, otro rapero asociado a Chief Keef también fue asesinado, y por si fuera poco, un inocente salió también perjudicado. Con esto estoy hablando de GBE Capo, el que fue baleado un sábado en la cadera y en la espalda. De por sí lo que sucedió es que estaba en el coche en el que le dispararon, que llevó a que perdiese el control y se estrelló contra una acera en la que estaba un coche con un niño que tan solo contaba con un año de edad. 20 minutos después, GBE Capo fue declarado muerto. Aún así capturaron a dos hombres que estaban directamente relacionados a todo este incidente. Con esto, una semana después, Chief Keef le rindió tributo con un par de temas, tanto a GBE Capo como a su primo Mario Hess, o mejor conocido como Blood Money, el que ya hemos mencionado. Aún así, también hay muchísimos artistas envueltos más en todo esto, como podría ser Dusky the Man, FBG Brick, Kobe Mac, FBG Duck, sobre el que hice todo un vídeo, Low Mister, Ella Benz, Trey Savage, GTR Measley, Trello, KTS3, DJ, FBG Cash y muchísimos más. Que si queréis que haga otro vídeo específicamente de raperos de cada pandilla, me lo podéis dejar por aquí abajo. También, ahora mismo en la pantalla os recomiendo los vídeos en donde visité Inglewood, hasta el propio O-Block y muchísimos vídeos más. Así que yo soy Jim de Chippy Sauce y nos vemos en nada de vuelta.